En la palabra del Señor en Filipenses 1, del 2 al 11. Dice así la palabra del Señor. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, con gozo por todos vosotros, ruego al Señor, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la comunión del Evangelio. A 38 años, hermanos y hermanas, de organizados como iglesia, damos gracias a Dios por el camino que hemos recorrido y por las tareas realizadas para engrandecer el reino de Dios. Este reino crece cuando más personas y familias vienen al arrepentimiento delante de Dios. Es decir, renuncian a su vida de pecado y vienen a la fe en Jesús y a la obra del Espíritu Santo. Es decir, depositan su confianza por el perdón de sus pecados en Jesús, para vivir una vida nueva, una vida que lucha por agradar a Dios, haciendo su voluntad en la medida de lo posible y con la ayuda de Él. No es una vida perfecta, pero entra en un proceso de perfeccionamiento bajo el impulso y la ayuda del Espíritu Santo. El resultado de 38 años de labor en nuestra iglesia debería traducirse entonces en mejores familias, mejores personas en la comunidad del barrio Riguero y barrios aledaños, personas alejándose de hábitos pecaminosos, personas comprometidas en dar su aporte a la extensión del reino de Dios, por medio de la proclamación del Evangelio en palabras y en vida ejemplares. Si antes era un chismoso, ahora menos. Si era adicto a la pornografía, ya no lo es. Si antes era pendenciero, ahora es menos. Todos los defectos de carácter y conducta necesariamente deberían haber mejorado para cumplir lo que dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. Pero en este texto el apóstol habla esencialmente de que los filipenses son compañeros en el ministerio junto con él. Es decir, tanto los filipenses hacen el ministerio como él también hace el ministerio. La compasión por los pecadores no arrepentidos es una marca que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Pero la compasión por los pecadores no arrepentidos sin una acción de parte nuestra no ayuda al pecador. Es decir, acompañar al pecador, estar ahí con el pecador, eso no es suficiente. Tenemos que presentarles el Evangelio de la salvación. Si nosotros solamente sentimos que estamos ahí con ellos y los dejamos tal como están, más bien esto es un agravante, porque los estamos como legitimando, como dándoles a entender que está bien todo en su vida. Es decir, nuestra tarea no es dejar a las personas tal como están, es de presentarles el Evangelio. La compasión debe traducirse en la presentación del Evangelio. El Señor nos desafía a presentar al pecador el Evangelio con amor, humildad y con el poder del Espíritu Santo, es decir, no en nuestras propias fuerzas y bajo nuestra propia inteligencia, sin aires de autoridad y sin aires de autosuficiencia. En segundo lugar, los logros de estos años son algo que no se obtiene por arte de magia. Todo lo que hemos logrado hacer en estos 38 años no es por arte de magia. Es el resultado de que el Señor está obrando en nuestras vidas y que no va a dejar este trabajo inconcluso. Trabajar exitosamente en el ministerio implica una lucha seria contra el pecado.
que mora en nosotros, como dice el apóstol San Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Es una lucha a muerte, de verdad que es una lucha a muerte. Satanás no juega a tentarnos ni juega a destruirnos. Lo hace con saña y determinación, utilizando todas las artimañas del infierno. Quiere destruir a la iglesia y quiere destruir nuestras vidas. Porque desde que iniciamos la vida cristiana somos objeto del ataque de Satanás y sus huestes de una manera sistemática, como individuos y también como comunidad. Por eso el apóstol ora por los filipenses, porque la mejor forma de evitar que la iglesia sea efectiva es debilitando y empañando su testimonio y su vida espiritual y la vida espiritual de sus miembros. Una iglesia que da mal testimonio, podemos decir que es un remedio de iglesia, no es una iglesia de verdad. Es el hazme reír de la gente, los vecinos se ríen y también los agentes del maligno se ríen cuando una iglesia da mal testimonio. Una iglesia con mal testimonio tiene poca influencia, no es desafiante. Es una iglesia más de la que hay allí por todos lados, en todas las esquinas, que no tienen impacto en su comunidad. Eso también pasa con los creyentes que vivimos en pecado, y a gusto con el pecado, porque somos pecadores todos, pero una cosa es que seamos pecadores, otra cosa es que nos sintamos a nuestras anchas ahí, a nuestro gusto. Por eso, pero vamos a decir que eso no solamente pasa con las personas, también pasa con la comunidad de fe. Puede ocurrir que las comunidades de fe, como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis, tienes fama de que vives y estás muerta. Eso le dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1. En tercer lugar, dice el apóstol Pablo, soy participante conmigo en la gracia. Como iglesia Berseba, ¿verdad? Nosotros somos participantes en la gracia de Dios. No podemos ir a la tarea misionera con el complejo de que somos más dignos y valiosos ante Dios que las personas a las cuales nosotros queremos influir, tratamos de influir con él y de atraer con el Evangelio. El apóstol dice que participamos en la misión por la gracia de Dios. Participar en la misión es una gracia divina. Es un favor inmerecido. Somos pecadores arrepentidos. Y eso no da licencia para menospreciar a los pecadores no arrepentidos, a los pecadores consuetudinarios que podemos llamarles, que están a gusto ahí con el pecado. Debemos estar seguros que si hacemos el trabajo misionero, el Espíritu Santo los convencerá de que están mal. No nuestra arrogancia y nuestra pretensión de que nosotros somos mejores. El Espíritu Santo les mostrará de forma poderosa que necesitan un Salvador y les ayudará a cambiar de su vida y también a cambiar sus ideologías, sus ideas, porque el pecado no solamente está en el cuerpo, también está en la mente, también está en las emociones. También el Señor nos llama a traer las buenas nuevas del Evangelio a gente que se mira buena, a gente buena. Es decir, ¿por qué? Porque el Evangelio dice que no es por buenas obras que el Señor, que nuestro Dios, da la salvación. Entonces, nuestra evangelización no solo es a personas que están en pecado, y que están en el vicio, que están en las cosas abominables, no. También nuestro trabajo misionero es a las personas buenas, a las personas nobles, a las personas generosas, a las personas que tienen una buena conducta, a las personas que son personas, digamos, solidarias y todo eso. También el Evangelio tiene que ser para esas personas, porque esas personas también necesitan de Cristo. Acordémonos de que el Evangelio es para todo, es para todo. El Señor dijo que Él no vino por los sanos, ¿verdad? Hablando a los judíos, pero la Biblia dice que la salvación no es por obra, sino que la salvación es por gracia y eso está abundantemente dicho en la palabra de Dios. Recordemos entonces, por ejemplo, en este caso, el caso del centurión. Miren que el centurión dice que era abundante en buenas obras, en limosna, era un hombre generoso, muy conocido. Sin embargo, el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pedro que fuera a predicar el Evangelio a Cornelio. Y Cornelio estaba preparado, el Espíritu Santo lo había preparado. Cornelio necesitaba un Salvador, a pesar de ser buena gente. Entonces, esa tarea que nosotros tenemos es para todo el mundo. Vamos a decir en cuarto lugar que Dios ha trabajado estos 38 años, que Él trabaja a través de nuestra iglesia y Él trabajará
por su iglesia, versículo, hasta que Él venga. En vista de lo anterior, el apóstol hace una promesa. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y la va a perfeccionar cuando Jesús venga, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de transformación es con paciencia. Por eso no será hoy, no será mañana, será a largo plazo. En tanto llega ese perfeccionamiento completo de nuestro Señor, pues Él no nos dejará solos en la lucha contra las fuerzas del mal. No nos va a dejar solos. Estará con nosotros trabajando. El Espíritu Santo nos estará convenciendo a nosotros de manera sistemática de pecado, de justicia y de juicio. La iglesia peca. La iglesia a veces es llamada al arrepentimiento como comunidad. Y entonces el Espíritu Santo, si no estamos bien, nos va a llamar. Nos va a llamar de una manera clara. A lo mejor en estas circunstancias que estamos pasando, nos está llamando a que de verdad seamos una iglesia misionera, ¿verdad? No sabemos, a lo mejor el Espíritu Santo nos está llamando en este momento. Simultáneamente, el Espíritu Santo también nos dará poder para vencer las fuerzas que no son fuerzas solamente humanas, ¿verdad? Sino que hay fuerzas espirituales, como dice en Efesios el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra sangre, solamente contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, por eso esas fuerzas solamente se pueden contrarrestar con las armas del Todopoderoso. Dios está trabajando en Berseba. Él no quiere que solo seamos una especie de club que se consuela a sí mismo, que se anima, que se venda las heridas. Aunque debemos seguir haciéndolo, ¿verdad? Debemos de cuidarnos a nosotros y pastorearnos a nosotros. Pero no solamente somos un hospital donde nosotros mismos, los enfermeros, el personal, se está atendiendo a sí mismo, sino que somos un lugar para que vengan los que están afuera. Él quiere además que traigamos a los que están afuera para engrandecer el reino de Dios. Él quiere que arranquemos de las garras de Satanás a los pecadores no arrepentidos, para que se conviertan en pecadores arrepentidos, para que vengan al conocimiento de Dios y al conocimiento de la salvación. Finalmente, hermanos y hermanas, mientras viene el Señor y pone el broche de oro a la iglesia, la perfecciona, el apóstol Pablo pide que la iglesia de Filipos tenga discernimiento y sabiduría. ¿Cuánto necesitamos, hermanos y hermanas? Discernimiento y sabiduría. Necesitamos discriminar, ser discriminadores. No es decir, esa palabra tan mala, no. Esa palabra está mal usada en general, como se usa, ¿verdad? Que discriminamos a la gente. El Señor nos llama a que seamos personas y seamos iglesia que tengamos la capacidad de discernimiento. Y discriminar es tener discernimiento. ¿Ves? La iglesia debe discernir entre lo bueno y lo malo. Sabía el apóstol que hay una guerra que se libra en el ámbito de la mente y en el ámbito de las ideas, de las doctrinas, de las teorías, de lo que se llama comúnmente científico. Hay algunos teólogos que nos enseñan que el pecado no es pecado. Y estos son teólogos. Y pasaron por las escuelas de divinidad y se prepararon, ¿verdad? Pero nos enseñan que el pecado no es pecado. Que es un trauma del pasado, de la niñez, de la familia. Que es asunto de identidad, que no es un asunto de pecaminoso, es un asunto que yo tengo esa identidad, ¿verdad? Que el adulterio no es adulterio, que la fornicación es amistad. Eso nos enseña este mundo, etc. Solo con discernimiento podemos ser aclarados por el Espíritu Santo de Dios que de verdad que es pecado y que no es pecado. Solo con el Espíritu Santo de Dios podemos ser aclarados que el lenguaje está disfrazado con palabras bonitas. El lenguaje actual está disfrazado con palabras bonitas. Por ejemplo, se habla de salud sexual reproductiva. Qué bonita palabra. ¿A quién no va a aceptar esa palabra? Pero ¿saben lo que quiere decir esa palabra? Aborto legalizado. Y sobre ese tema tenemos que discutir como iglesia si estamos de acuerdo. Tenemos que discutirlo frente a la palabra de Dios. No frente a las teorías de Pablo o de Pedro, sino frente a la palabra de Dios. Hay un bombardeo cultural que ha tocado hasta las traducciones de la Biblia, fíjense. Tenemos unas traducciones de la Biblia que niegan la deidad de Cristo y no nos habíamos fijado. Y son traducciones bonitas que estamos usando en la Biblia. El hermano allá, Carlos Villagra, nos decía que estamos usando la nueva versión internacional y que esa Biblia es satánica, decía el hermano Carlos Villagra.
¿Y por qué lo decía? Yo en ese momento no lo entendía, ¿verdad? Y entonces, ¿qué debemos hacer? Eso del discernimiento es importante. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar con fervor, escudriñar las escrituras, leer buenos libros, examinar con atención las modas culturales, ver pecados presentados como virtudes. La iglesia debe discriminar, discernir entre lo bueno y lo malo y contender por la pureza del evangelio que una vez fue dada a los santos. No personas perfectas, pero santificadas por el Espíritu Santo. Nosotros somos el pueblo de Dios, dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos bendiga.